admitiendo Buenas tardes. Buenas tardes con Buenas todos. tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, hola Luis Felipe, hola Catherine. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gusto Hola verte, Pamela, Catherine. ¿cómo estás? Hola. ¿Qué Muy tal? bien, sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, docentes. Buenas noches, buenas noches. Buenas tardes. Hola Luifi, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo Hola. estás? Hola, Lore. Hola, Pablo, Hola, Lore. qué gusto. Hola, hola Humberto. Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto de escucharte, Hola. verte. ¿Cómo están? Hola. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oh, Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? qué bien. Bandera marista, muy bien. Muy bien. Esto por el... Sacando cara. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahora sí empezamos. Muy buenas tardes con todos ustedes. En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Oficina Central de Admisión e Informes, queremos darle la más cordial bienvenida al Tincuy Talk 2020. Queremos agradecer en primer lugar a la Asociación de Colegios con IB del Perú por invitarnos a participar por segundo año consecutivo. Queremos agradecer también a Luis Felipe González del Riego por las coordinaciones que hemos venido haciendo para este evento. Y en el marco del evento Tincuy Talk 2020 se van a realizar 4 conferencias en línea con las cuales contaremos con ponentes y académicos de lujo de la Universidad Católica, la cual yo represento. Es así que espero que la conferencia en línea que vamos a tener a continuación sea muy provechosa tanto para los alumnos que están participando como para ustedes docentes que nos están acompañando esta noche. Muchas gracias, Luis, y te dejo a ti para la introducción. Bien, muchas gracias, Caterine. Bien, bienvenidos a todos los miembros de la comunidad del Bachillerato Internacional del Perú. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a los casi 100 maestros que se han apuntado esta noche y a los más de 500 estudiantes que están presentes y siguiendo este evento desde el Facebook. Estos 500 estudiantes son representantes de 40 colegios, 41 colegios. Y el objetivo principal de este Tincuy Talk virtual en el 2020 es apoyar a la educación de nuestros estudiantes, a su formación y brindarles la posibilidad de pensar desde el Perú sobre por lo menos 3 áreas del conocimiento y este fenómeno de la posverdad que hemos visto de manera muy especial con este asunto de la pandemia. Todos pueden participar enviando sus preguntas a través del chat. Dada la cantidad de personas no vamos a poder atender todas las preguntas, pero algunas de ellas podremos compartirlas con el profesor Pablo Espinosa, que nos acompaña el día de hoy. Bien, quiero agradecer el apoyo de todos los colegios, de los coordinadores, de los profesores de teoría del conocimiento, a la Asociación de Colegios IB del Perú y de manera muy especial quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a Catherine Gildemeister, quien nos ha apoyado y nos ha permitido tener este evento, tanto con el apoyo con los profesores, con los expositores y con la parte técnica. Sin más, quiero presentarles al ponente del día de hoy. Con ustedes, Pablo Espinosa, comunicador social, magíster en comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, candidato al doctorado en antropología,
Él enseña las materias de teorías de la comunicación y comunicación intercultural y los seminarios de investigación. Es actual coordinador de la especialidad de comunicación para el desarrollo, presidente del directorio del Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta, y él ha trabajado en proyectos educativos y pastorales en diversas regiones del país. Con ustedes, Pablo Espinosa. Muchas gracias, Luis Felipe. Gracias por la invitación. Gracias a esta gran comunidad formada por los docentes y los estudiantes que están integrados en el diploma internacional desde los colegios de alto rendimiento, desde las diferentes instituciones educativas. Sé y conozco de cerca el espíritu que los anima, los objetivos formativos que los orientan y el nivel, la exigencia de mirada a la producción del conocimiento fomentado desde la investigación en sus diversas instituciones. Me ha correspondido varias veces en la Universidad Católica, donde trabajo, ser invitado a entrevistar como candidatos a ya postulantes en el ingreso a la universidad a alumnos que vienen de estos programas, y cada entrevista siempre es una experiencia muy enriquecedora. Son cada uno de ellos, cada una de sus experiencias y de la inquietud por investigar, por conocer, son sustanciales para nosotros, ¿no? Los valoro. Quiero entonces empezar a compartir con ustedes mi presentación. Quiero entonces empezar con esta presentación que he preparado para compartirla con todos ustedes. Y en ella, lo primero que quiero hacer es, le he titulado de esta manera, la producción del conocimiento en ciencias sociales como una experiencia de diálogo. Mi formación de comunicador, mi campo de formación en las ciencias sociales, en las humanidades, como lo voy a explicar, y la palabra diálogo, la producción del conocimiento como una experiencia de diálogo, y toda la densidad de lo que eso significa, quisiera que sea la orientación de mis reflexiones y de lo que les ofrezco ahora para aportar a su formación. Quiero en ese sentido, entonces, desarrollar varias ideas. Tengo como 6 ideas, 6 puntos que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, contar algo de mí, porque en general siempre es importante lo que normalmente se conoce como el lugar de enunciación, la experiencia de vida de un docente, la experiencia de un investigador, de un autor, su vida, sus circunstancias, marcan su manera de enfrentarse a la investigación y al conocimiento. Me formé en el campo de la comunicación audiovisual inicialmente, en los años en que la comunicación audiovisual aparecía como el gran, digamos, el gran factor de renovación en el mundo, y sobre todo cuando se hacía presente ya en el mundo de la educación. Recuerdo todavía en el colegio cómo la reforma educativa permitía la incorporación de clases o de materias que estuviesen por fuera de la currícula común y que fuesen de carácter experimental. Y en el colegio, un colegio de la congregación marista, un colegio marista donde yo me formé en la secundaria, recuerdo que se propuso un curso que se llamaba Lenguaje Total, lo que hoy sería el lenguaje de los medios de comunicación. Y yo estaba aún en el colegio cuando seguí esa materia, que abrió para mí todo un conjunto de perspectivas alrededor del mundo de la comunicación social, de la comunicación masiva, y me conquistó. Encontré allí mi lugar, mi casa, mi opción vocacional, mi opción profesional. Eso que me ha acompañado todos estos años de vida, la he combinado también con una experiencia de participación muy activa en comunidades cristianas, en pastoral, en tareas de evangelización, muchas veces vinculado al mundo de los jóvenes. Y en la Universidad Católica me siento muy cómodo con esto
que podríamos decir el diálogo, o podríamos llamar el diálogo entre la razón y la fe, entre la fe y la razón. La teología, de hecho, es la inteligencia de la fe, y me parece que es bien interesante cómo en una universidad toda la dimensión de la fe, la dimensión confesional, esta manera de comprender y vivir en el mundo, esté en diálogo con diversas ciencias humanas, con diversas ciencias. Y es algo de ello lo que seguramente va a estar marcando mi manera de comprender el conocimiento y la investigación, tal como se la quiero presentar. De hecho, mi formación está ligada a la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, donde soy docente. Esta es una facultad joven, acaba de cumplir 21 años dentro de la universidad. Y en ella yo he ido descubriendo otro diálogo, el diálogo entre la comunicación y las culturas. Porque ahora estoy en un doctorado de antropología y he ido encontrando entonces que la universidad también es un espacio de interrelaciones, de diálogos que muchas veces no son parte de una tradición que haya sido alentada siempre por la formación que tradicionalmente se tiene en la ciencia. Y esto lo digo porque el nombre de la facultad es Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Y ya el hecho de los fundadores lo quisieron así, de juntar en el título de una facultad y por lo tanto en la orientación de la formación de comunicadoras y comunicadores, ciencias y artes, va de alguna manera contracorriente de lo que normalmente la ciencia, en la historia de la ciencia, ha ido legitimando en el mundo de la ciencia occidental, por caracterizarla. Porque en general las ciencias se han asociado a las ciencias exactas, a las llamadas ciencias duras, la física, la matemática, la química, y allí ha primado siempre la razón, el método, el laboratorio como el lugar de trabajo, de experimentación y la objetividad. E inclusive ha estado muy distanciado del mundo de las artes, asociadas más bien a los sentimientos, a las emociones, a la inspiración, la creatividad, a los talleres y a la subjetividad. Pero si uno recorre nuestros campus universitarios, muchas veces encontrará que estos dos mundos, el mundo de las ciencias y el mundo de las artes, hasta físicamente están separados. El hecho de que una facultad llame Ciencias y Artes de la Comunicación, creo que ya está trazando una ruta del conocimiento, una ruta de integración, una ruta de diálogo, para comprender un fenómeno humano tan complejo como la comunicación humana, que es entendida efectivamente como un proceso de diálogo, no solamente de uso de medios de comunicación, no solamente de uso de tecnologías. La comunicación es una dimensión transversal a la constitución de todo ser humano, de toda comunidad humana. Y por eso esta dimensión de la comunicación efectivamente es también un objeto de estudio. Se nos presenta como un problema complejo, dinámico, que es cambiante, pero que uno podría de manera desafiante mirar toda la historia de la humanidad. De hecho, muchas obras de historia de la comunicación son muy figurativas, parten desde las tablillas en Mesopotamia a las tablets contemporáneas, de lo que pueden ser las primeras marcas que los primeros habitantes de las cavernas dejaron todavía inscritas como marcas rupestres, ¿verdad?, a los emoticons contemporáneos. Y fíjense todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, y la comunicación ha estado presente allí como parte de nuestra vida. Y por eso me parece que, y es mi segunda idea, que problemas como la comunicación, como otro tipo de problemas, requieren un conocimiento integral, integrado, dialogante, se le llama interdisciplinario, y con una capacidad de escucha y con una capacidad de diálogo que muchas veces, inclusive a veces las divisiones disciplinarias, inclusive entre especializaciones, entre locales dentro de un campus universitario, muchas veces no favorece. Y es mi segunda idea con la cual yo quiero trabajar. En general, por la historia de la ciencia,
en la historia siempre han sido las pioneras las ciencias llamadas física, la química, la biología, la anatomía, la astronomía, la matemática, la ingeniería, esas ciencias del laboratorio, esas ciencias que han buscado siempre la exactitud. Conocer, comprender, es medir. El lugar del laboratorio como el lugar donde se reproducen las realidades para tratar de estudiarlas, de encontrar sus mecanismos, de predecir, de controlarlas. Ese trabajo asociado a los fenómenos químicos o físicos o naturales, claro, yo como profesor de, por ejemplo, un curso, como se ha señalado, de teorías de la comunicación, siempre es una de las primeras corrientes que uno trabaja con los alumnos, es la corriente funcionalista, ¿verdad? Esta perspectiva funcionalista de la sociedad, que, dicho sea de paso, es también parte de perspectivas y de enfoques en otras ciencias sociales. Hay enfoques funcionalistas en la sociología, en la antropología, en la psicología. Y es muy notable cómo este enfoque es un enfoque que asocia la estructura y función de la sociedad con la estructura y función del cuerpo humano. Es muy interesante en la concepción de esta concepción funcionalista, la primera búsqueda de asociaciones, que ese es otro recurso del conocimiento. Conocemos muchas veces por semejanzas, por comparaciones, por asociaciones, por mímesis, por formas a través de las cuales nos permita una realidad compleja tratar de encontrar su lógica. Y la primera mirada, recuerdo, este es un texto de 1948 de uno de los fundadores del pensamiento funcionalista en los Estados Unidos, Harold Laswell, que publica una obra titulada así, Estructura y función de la comunicación humana, en la que él sostiene, como muchos funcionalistas, que la sociedad tiene en el cuerpo humano, en el cuerpo de los seres vivos, una semejanza, que así como en el cuerpo hay estructura, órganos, funciones, también en el cuerpo social hay estructuras, hay instituciones que están vinculadas entre sí, hay toda una serie de jerarquías dentro de ellas, e inclusive, fíjense que desde el punto de vista de la comunicación, este autor señala que así como la información, por ejemplo, como la sangre, circula dentro del cuerpo humano, la información, las noticias, la información es el gran insumo que permite el funcionamiento social. Dicho en 1948, fíjense lo importante y lo pionero que fue esa mirada para la comprensión actual de la sociedad, en donde hablamos de la sociedad de la información, y en donde la información es el gran insumo que precisamente circula dentro de todas estas instituciones. Efectivamente, estas realidades que nos asemejaban al cuerpo humano tenían sus trampas, como decimos, sus límites. Siempre toda perspectiva o enfoque siempre tiene sus posibilidades, su horizonte, pero también su límite. Y su límite era que, claro, como el cuerpo es una realidad dada, no creada por el ser humano, todos recibimos un cuerpo, no lo creamos. Voy a volver sobre eso al final de mi exposición. Entonces, lo que la sociedad tiene que tender es a la estabilidad. Y todas las primeras reflexiones son muy conservadoras, muy comprensiones, es que evitar el caos en la sociedad, evitar cambios bruscos en la sociedad, estabilizar la sociedad. Y por eso la función de los medios están asociados inicialmente al control, a la vigilancia, a la respuesta a las necesidades. Otro enfoque que surgió años después con la teoría crítica, desarrollada inicialmente en los años 20, pero que se desarrolló después desde Frankfurt, en Alemania, y se expandió, asociaba más bien a la sociedad con la máquina, con el edificio, con una creación humana. Y de allí la estructura y la posibilidad de transformarla, de cambiarla. De hecho, entonces, siempre que pensamos en cómo entendemos una realidad, vamos a saber que la historia de la ciencia siempre nos va a poner condicionantes. Y aquí quiero
representar gráficamente un condicionante que fue ya objeto de una polémica en el siglo XIX en las diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, en las humanidades. Fue un debate que se dio en Alemania, fundamentalmente, y en otros países en Europa. Fíjense la primera de esas gráficas, que representaba y que representa hoy la investigación. La investigación en la ciencia tal como la conocemos, marcada por la herencia de las ciencias físicas, naturales, exactas. Un sujeto, un investigador, una investigadora, tiene su mirada, la gran línea que señala la observación, ¿verdad? De ahí que el instrumento, la mediación, ya sea su vista, el microscopio o el telescopio, siempre la ciencia está desarrollando métodos, herramientas, instrumentos que permitan conocer un objeto de estudio. Pero quiero marcar la diferencia entre la S de sujeto investigador y la O de objeto de estudio. La actividad está centrada en el sujeto, en el diseño de sus instrumentos, en las condiciones que tiene que asegurar para el desarrollo de su investigación y asegurar todos los procedimientos y métodos para que sus afirmaciones, sus aseveraciones sean válidas, sean efectivamente fundadas en evidencias. El objeto es más bien pasivo, el objeto es inerte, el objeto no tiene conciencia, el objeto no le va a responder. Por más que querramos dialogar, digamos, no sé, con las capas tectónicas que de vez en cuando se mueven y nos producen temblores o terremotos en la costa del Perú, ellas no nos van a hablar, ¿verdad? No vamos a establecer una relación como la que sí empiezan a marcar unos teóricos que sí se establece cuando un sujeto pretende conocer, investigar, comprender a otro sujeto. Cuando las ciencias se proponen entender, las ciencias sociales o las humanidades se pretenden comprender problemáticas sociales, cambios sociales, comportamientos sociales. Y entonces allí se evidenció, y esto es parte de lo que se llama la epistemología, ¿verdad? Es la reflexión sobre la ciencia, sobre qué significa comprender, sobre las condiciones de la investigación. Empezamos a partir de eso a complejizar esa relación. Porque ese otro sujeto, antes llamado objeto, es también una persona, tan persona como el investigador. Tiene conciencia, tiene libertad, tiene dignidad. Está ubicado en un contexto social. Es decir, la complejidad de la relación, y ahí lo quiero marcar, porque no solamente es el investigador el que observa las realidades de los otros seres humanos que pretende comprender, sino que esos otros seres humanos también lo están observando. También tienen capacidad de respuesta. Esa dimensión interactiva es una dimensión que tenemos que reflexionarla y siempre tenerla en cuenta cuando nos proponemos, sobre todo en el campo de las humanidades, de las ciencias sociales, enfrentarnos a la exigencia de la complejidad de los procesos humanos. Por eso yo decía que dividir ciencia, racionalidad, razón y separarla de la emoción, solo objetividad y no subjetividad, no nos está ayudando a comprender la complejidad de las realidades humanas. Porque en la comprensión de las realidades humanas, todo el esfuerzo debería ser más bien de integración, de diálogo. Y eso efectivamente sin dejar de proponernos hacer ciencia. Una idea muy importante aquí, entonces, es el desafío de la comprensión humana, de lo que significa la posibilidad de comprender a un ser humano. Y cuando una persona, un profesional, trata de comprender a otro ser humano, desarrolla toda su capacidad de observación. Efectivamente, aquí hay una serie de experiencias que van a marcar nuestra manera, sobre todo cuando los investigadores en ciencias sociales hacemos trabajo de campo. Hoy está muy limitado, efectivamente, por las condiciones que nos imponen la restricción de la pandemia. Pero normalmente, y eso es una gran pregunta, yo acabo justo esta tarde de estar en mi curso de seminario de investigación, cómo hacer investigación a distancia, mediada,
sin la presencia, sin lo que significa la posibilidad de la presencia compartiendo un mismo espacio, un mismo tiempo, el cara a cara de la investigación. Cuando me propongo acercarme a otra persona, a otra realidad para comprenderla. Paso a mi tercera idea, que es el conocimiento siempre está contextualizado. Podríamos llamarlo historizado. Es decir, y eso es una de las líneas de trabajo en mi curso de teorías de la comunicación, no podemos olvidar que para comprender a un autor, una corriente de pensamiento, una línea de investigación, siempre hay que ubicarla en las coordenadas históricas, sociales, en las que nace y se desarrolla. En 1962, este físico e historiador de la ciencia estadounidense publicó la obra que conocemos, La estructura de las revoluciones científicas, ¿verdad? Y uno de sus postulados es que precisamente que los grandes paradigmas o modelos con los cuales comprendemos la realidad y las ciencias han ido comprendiendo el mundo, siempre han estado en relación con contextos históricos. Siempre han estado condicionadas por circunstancias. Y en ese sentido, entonces, la relación entre conocimiento y contexto, conocimiento e historia, suelo siempre remarcarlo en mis clases con los alumnos. Antes de iniciar la comprensión de una línea de pensamiento, de una escuela, pregúntense en qué momento aparece, qué pasaba, cuáles eran las ideas que circulaban y que influyeron en el surgimiento de esa corriente de pensamiento. Acérquense a la biografía de los autores. ¿Qué experiencias vivieron? ¿De qué fueron testigos? ¿Qué marcó sus vidas? Porque allí van a encontrar algunas de las claves, de las llaves que les permitan comprender de manera contextualizada las posibilidades del horizonte que se abre con cada reflexión sobre el ser humano, pero también sus límites. También sus acentos, ¿cómo no? ¿Por qué insistieron en eso? Y yo creo que es muy rica la experiencia del lema del curso. El lema, hoy yo sé que de muchos en sus cursos, investigar para aprender. El proceso del aprendizaje es un proceso de descubrimiento, de investigación, que en el fondo es la idea fuerza de mi ponencia, es una experiencia de diálogo, es una experiencia de escucha, de disposición permanente al aprendizaje. Volviendo al campo de la comunicación social, yo recuerdo una de las referencias para mí siempre muy importantes es ubicar, por ejemplo, yo recorro con mis alumnos en la historia de las teorías de la comunicación prácticamente 100 años de historia, ¿verdad? Y en general siempre les pido elaborar líneas de tiempo, ¿verdad? Y exponerlas y comentarlas, y hoy buscar todos los recursos para tratar de ir hacia la experiencia vital de quienes vivían en los años 20, 30, 40. Dramáticamente, la experiencia de la contemporánea pandemia que está afectando y transformando el mundo contemporáneo me remite a 1920, a 100 años después. Y revisando para este semestre mis apuntes, me di cuenta que esa era una referencia importante. 1920, ya posterior a la Primera Guerra Mundial, con el impacto de lo que eso suponía, y yo recuerdo haber no tenido en cuenta esa referencia histórica, y hoy la he incorporado como una referencia que permite a mis alumnos ubicarnos en cómo ha cambiado la humanidad y qué rol ha jugado la comunicación, por ejemplo, para todo lo que es la prevención, curación, restablecimiento y la información respecto de una pandemia. Y qué importante y cuál es la sensibilidad que hay frente a todo lo que significa información alrededor de este fenómeno sanitario que nos está afectando a todos. No es casual, por ejemplo, que las metáforas de esta época, recuerdo las primeras teorías que uno explica en el curso de teoría de la comunicación, están vinculadas a la efectividad, a la eficacia de los mensajes de los medios masivos, ¿verdad? Y Harold Laswell escribe en 1927 una obra sobre
la eficacia de la propaganda durante la Primera Guerra Mundial. Y impactado sobre él, sobre esa eficacia, lo primero que dice esto, la eficacia de cómo la propaganda puede movilizar, puede controlar a la población. La asocia él como primer criterio a dos figuras, la aguja hipodérmica y la bala mágica. Y es bien significativo, esto es de 1927, claro, uno entiende que está recogiendo una metáfora de la ciencia médica con la aguja hipodérmica y la bala mágica con la eficacia de las balas, ¿verdad? Es decir, tenía presente, me imagino, ahora puedo comprender la pandemia de 1920 y tenía presente el impacto de lo que había sido la Primera Guerra Mundial. Fíjense qué importante de esas referencias para entender por qué utiliza ese tipo de metáforas para tratar de comprender la eficacia o afirmar la eficacia, que luego será muy cuestionada, investigada, porque habrán mediaciones. No será tan pasiva, no será tan inmediata, pero fueron esas las primeras imágenes de las que este autor se valió. Y en ese sentido, efectivamente, buscar referencias históricas como las que este autor y otros que vivieron seguramente a esa generación, la de 1920, como a la actual generación, ¿verdad? Hoy estamos aprendiendo mucho de la ciencia. Hoy estamos aprendiendo mucho de los tiempos de la ciencia, de su método, de lo que significan fases para probar una vacuna, de la diferencia entre un virus y una bacteria, de las formas de protegernos, de las condiciones. Estamos condicionados por la realidad a acercarnos en un diálogo con la ciencia y lo hacemos, repito, en medio de lo que significa la tragedia y el dolor, pero aprendiendo también de estas circunstancias históricas que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, la historia es un gran espacio de aprendizaje, es un gran espacio de referencia cada vez que tratamos de comprender a los seres humanos. Otro elemento que yo quiero destacar en mi reflexión es siempre esta pretensión de la ciencia de buscar regularidades, leyes universales, generalizar. Y al mismo tiempo el conflicto en las ciencias humanas de trabajar con seres humanos, con realidades que muchas veces no pueden ser generalizadas, que no responden a una ley, ¿verdad? Y suelo utilizar esta figura que para mí me iluminó mucho cuando en un momento casi parecía a la imagen del relato de la caverna de Platón, ¿verdad? ¿Cuál es la pretensión de la ciencia y la imagen que tenemos de la ciencia? Como la imagen de los que estaban dentro de la cueva en Platón, el supuesto, esto es epistemología, el supuesto es que la realidad con la cual interactuamos, la realidad con la cual nos vinculamos, es como si viéramos solamente las manecillas del reloj moviéndose, ¿verdad? Esa es la realidad. El propósito de la ciencia es identificar los mecanismos internos, es explicarnos las regularidades, es desarmar las lógicas de funcionamiento detrás de los fenómenos, ¿verdad? Y basta leer, como todos seguramente nosotros estamos de esta proteína que nos dibujan y que ya casi la podríamos dibujar todos porque la vemos, está omnipresente en el imaginario contemporáneo. Es una estructura que se desarma, que se pueden llegar hasta elementos mínimos en ella, que tiene comportamientos, que puede ser reconocida, que el cuerpo humano la puede leer, que tiene memoria. Entonces, cuando uno empieza a comprender esto, muchas lógicas del comportamiento del ser humano y empiezan a permitirnos entender lógicas también de cómo opera la ciencia. Qué complejo cuando nos enfrentamos a un ser humano. No es tan fácil acceder a un mecanismo, nuestra manera de comportarnos. A pesar de que en la historia de la ciencia ha habido corrientes como el conductismo o el behaviorismo, también
llamado así, marcado por todos estos experimentos de este investigador ruso Pavlov, a propósito de las reacciones espontáneas. Todos hemos visto las glándulas de su perro inmediatamente salivando en cuanto él le mostraba la comida, y decía, así los seres humanos también se comportan por reacción, por estímulos externos. Preguntémonos cuáles son las necesidades externas y yo te podré explicar por qué va a reaccionar una persona. Inclusive esto se aplicó a la comunicación. Los mensajes de los medios son como estímulos y la gente se va a dejar llevar por ellos. No es tan mecánica. No es mecánica esa relación, es mucho más compleja. Por eso esta complejidad de lo que se llaman las mediaciones, ¿verdad? De estas formas que nos permiten entender la complejidad de un ser humano, y en la tarea de la observación, de la comprensión de otro ser humano, vamos entendiendo que el otro se presenta como un verdadero tejido, ¿verdad? Como una trama de lenguajes. Y allí no voy a recordar un curso que llevé en la universidad y que hoy es materia en Ciencias y Artes de la Comunicación. Me refiero al curso de semiótica, el curso del lenguaje de los signos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estudiaba semiótica, para estudiar la narrativa, los lenguajes audiovisuales, yo tenía un amigo que estudiaba medicina y que me dijo, yo también sigo un curso de semiótica médica. Y dije, ¿semiótica médica? Sí. A nosotros nos enseñan a interpretar los síntomas de un paciente. Los síntomas son señales, son signos que tenemos que aprender a interpretar. Fíjense la importancia de considerar las realidades humanas como signos, como señales, y aprender a interpretar las realidades. Parte del trabajo del conocimiento es eso, considerar la gran mediación del lenguaje como un lenguaje que prácticamente está omnipresente en cualquier realidad. Es la gran mediación de nuestras realidades. Hay un autor, un jesuita norteamericano, gran investigador del lenguaje y de las sociedades ágrafas, de las sociedades que no conocieron la letra, la escritura, sino que se valieron de la palabra como única forma de comunicación. Él escribe en una obra que titula La oralidad y la escritura, tecnologías de la palabra, lo difícil que es para las sociedades que ya estamos familiarizados con la lectoescritura y que accedemos a la lectura y a las formas de escribir como naturales, nos cuesta imaginar sociedades ágrafas, sociedades donde no existía el lenguaje escrito y solamente la palabra era la única forma de comunicación, ¿no? Yo a veces, tratando de explicarle esto a mis alumnos, hago una comparación entre el juramento y la firma, ¿verdad? ¿Cómo se podía, sin tener, digamos, la posibilidad de firmar, aseverar que algo era válido, auténtico, que tenía toda la capacidad de veracidad y que se podía confiar en él? Se juraba, ¿verdad? Aún hoy ese juramento, ¿verdad?, está presente en las realidades cotidianas, como el juramento de un ministro de Estado, ¿verdad? Pero la firma vino después para confirmar, ¿verdad?, de manera escrita, ya sobre un papel, ya sobre una superficie, aquello que se expresaba de manera inicialmente oral. Walter Ong hace algunos ejercicios con poblaciones ágrafas, con poblaciones analfabetas, con poblaciones que están muy lejos de la escritura. Y es notable, yo recuerdo 2 ejercicios para trabajar la relación entre lenguaje y pensamiento, cómo el hecho de acceder a una tecnología del lenguaje nos da una manera de entender la realidad. Él, por ejemplo, si yo les pido a ustedes, dibujen un árbol, tomen un trozo de papel, un lapicero, un papel, y hagan cada uno de ustedes el ejercicio de pintar un árbol. Estoy seguro que nadie me va a preguntar nada, ninguna indicación, porque bastaría recorrer a nuestra memoria. Es posible que nunca nos hayamos trepado un árbol, que nunca hayamos sembrado un árbol, que nunca hayamos recogido el fruto de un árbol.
y como muchas veces pasa por la distancia entre la naturaleza y la vida urbana, es posible que muchas cosas de la naturaleza nunca las hayamos experimentado presencialmente, ¿cierto? Y sin embargo, las podemos pintar. Walter Ong, cuando le preguntaba esto a estas poblaciones analfabetas, lo primero que le preguntaban era, ¿pintar un árbol? ¿Cuál? Y lógico, porque estas formas de pensamiento están asociadas al pensamiento concreto. El árbol, y eso nos lo ha dado la posibilidad de un alfabeto, de la escritura, de la lectura, nos permite generalizar, nos permite un pensamiento abstracto. Podemos reemplazar una realidad compleja por un signo, por una señal. Un segundo ejemplo, que no me voy a olvidar de ese texto, es la invitación, que podría también volvérsela a hacer a ustedes, dibujen un cuadrado, es lo que he dibujado a la izquierda, ¿verdad? Y es eso, todos podemos dibujar un cuadrado. Cuando él le preguntó a estas poblaciones, ¿verdad? ¿Cuál era su forma, ¿verdad? Que dibujen un cuadrado, les costaba mucho, hacían el cuadrado, pero inmediatamente le preguntaban, ¿y ustedes qué ven allí, verdad? Y las poblaciones eran interesantes. Una ventana, una puerta, un agujero. No decían un cuadrado. Nuevamente, pensamiento concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero subrayar que conviven entre nosotros en el mundo del lenguaje y la relación entre el lenguaje y el pensamiento, la oralidad. Hay mucha población que está alejada de la lectoescritura como experiencia cotidiana, ¿verdad? O que su horizonte de relación con la lectura y con la escritura es extremadamente limitado. Y es la palabra, la oralidad, el sonido, su gran medio de comunicación. Otras sí acceden o accedemos a la lectura, otras al mundo audiovisual, que seguramente es el más extendido, y hoy cada vez más el mundo digital. Pero no puedo dejar de pensar esta relación compleja entre el lenguaje y pensamiento. Los mayores a veces se ríen de los jóvenes, que dicen ya los jóvenes ahora ya no leen, escanean, ¿no? Y no nos explicamos cómo pueden mantener cuántas ventanas en simultáneo cuando otras formas de uso de la tecnología del libro nos ayudaban a concentrarnos en una sola ventana, ¿verdad? Voy terminando. Quiero subrayar otra dimensión de lo que significa las humanidades, que me refiero con ellas al reto de comprender a los seres humanos como diferentes. Comprender al otro diferente me hace recordar el inicio de la antropología, por ejemplo, de esa disciplina de estudio de las culturas. Y la antropología nace bajo la pregunta de por qué los seres humanos somos diferentes. ¿Qué nos hace diferentes a unas comunidades y otras? ¿En dónde residen las diferencias? Porque en general nuestra primera tendencia es a comparar, pero la antropología acuñará aquella expresión del relativismo cultural para decirnos que toda cultura, sobre todo si es una cultura tradicional, originaria, milenaria, y que ha conservado todo un bagaje, ¿verdad? Toda una serie de recursos, de historias, mitos, narraciones, como el caso de la cultura quechua, de la cultura aymara, de las culturas, de la diversidad de culturas en la Amazonía, en nuestra tierra, cada una de ellas ha de ser entendida en su propia lógica, con sus propias características. Permítanme leer en ese sentido, y a propósito de las diferencias, un texto de la periodista Patricia del Río, que fue publicado en el Diario del Comercio y que circuló en redes a propósito de lo que significaba la marginación de y la fragilidad de los más ancianos a propósito del COVID-19 en nuestra sociedad. Y decía, el aymara es uno de los idiomas más fascinantes que se hablan en el Perú.
plasma concepciones del mundo que se diferencian enormemente del castellano. En la lengua del altiplano, que hablan alrededor de 500.000 peruanos, es importante, decía la periodista, que el hablante señale si lo que está diciendo lo conoce de primera mano o de fuentes ajenas. Es normal, dice, que cuando a un niño aymara hablante le pregunten ¿quién descubrió América?, él conteste Cristóbal Colón, dicen. No está poniendo en tela de juicio la veracidad del hecho, sino que está obligado a dejar sentado que él no lo experimentó. Hay una relación entre experimentación, entre vivencia y conocimiento para la cultura aymara y para muchas culturas. Por eso, cuanto uno más vive, cuanto uno más experimenta, acumula más conocimiento, acumula más sabiduría. Es por eso que en muchas de estas culturas, y me ha tocado verlo porque he vivido durante unos años de mi vida en el altiplano del Perú, la relación con los ancianos, la relación con los mayores es una relación de veneración, de respeto, de poder valorarlos porque en ellos, efectivamente, reside toda una sabiduría. Bien sé que esta valoración cultural está en minoría frente a toda una tendencia orgánica, contemporánea, en donde se privilegia más bien la modernidad, lo último, la novedad inclusive la valoración de lo joven, ¿verdad?, de lo fresco. Y hay una tendencia precisamente a hacer lo contrario, que estas culturas tradicionales sí valoran. Y yo me parece que es importante que cuando hablemos de la ciencia y tratemos de comprender las ciencias sociales y las ciencias humanas, aprendamos también el diálogo con las culturas, el diálogo con las sabidurías, el diálogo con otras maneras de entender el mundo, como bien lo describe esta periodista. Termino con mi último punto, que es un desafío ético, porque creo que allí la dimensión ética es una dimensión que debe estar siempre vinculada al trabajo de cualquier investigador, de cualquier persona que quiera efectivamente proponerse, como en el caso de lo que estamos trabajando, comprender fenómenos y realidades humanas. Recuerdo solamente lo que seguramente todos ustedes saben y experimentan. La investigación es un viaje, es una ruta, es un camino, es un recorrido. Toda investigadora, todo investigador, toda persona, equipos que quiera plantearse en la ciencia, la producción del conocimiento, va a pasar por un itinerario, desarrolla etapas, desarrolla secuencias. Ahora es interesante. Antes se pintaba en los manuales de investigación esta figura, que yo la presento de manera circular, de manera horizontal. Y hoy, cada vez más, se presenta de manera circular. Ha cambiado una concepción en donde la dinámica no es que cuando yo me formulo preguntas inicialmente, las dejo detrás y luego voy casi olvidándome de ellas conforme voy avanzando en la investigación. Todo lo contrario, las preguntas de investigación me acompañan constantemente. Y esas preguntas de investigación a lo largo del trabajo se perfilan, se redescubren, se adecúan. Igual, el caso de los marcos teóricos, igual para el caso de los marcos contextuales, de mis referencias, mis herramientas tienen que adecuarse. Lo que marca es la realidad, lo que marca es la complejidad del fenómeno que quiero estudiar. Y quiero terminar de una manera, volviendo a la imagen del cuerpo. Dudé en terminar así, porque dije, no suele uno ser muy motivador terminando con una imagen como esta, una charla que pretenda motivar el interés por la comprensión del ser humano. Pero siempre, cuando lo leí, y a veces yo lo trabajo con mis alumnos, este texto, esta novela, escrita por Mary Shelley, esta británica, que en 1818, fíjense las fechas, está en pleno desarrollo
y expansión, las ciencias, escribe esta novela, Frankenstein, que después ha sido llevada al cine y que ha motivado toda una imaginación e inclusive hasta nuestra manera de utilizar este término para hablar de algo que está contrahecho y que nos produce más bien repulsión. Pero cuando uno lee la novela y encuentra que ella fue testigo de intentos de científicos de su tiempo, de experimentadores de su tiempo, de poder revivir cadáveres aplicándoles energía eléctrica y generando en ellos una reacción. Creo que tenía 21 años cuando escribe esta novela, impactada por lo que eso significaba. Y, como ustedes bien saben, narra la historia de un experimentador, de un científico, que en determinado momento pretende resucitar a un ser humano, pretende darle vida, ¿verdad? Experimentar bajo, digamos, por eso la asociación con Prometeo, ¿verdad? Bajo condiciones científicas de operación, de técnicas que él podía controlar, darle vida, ¿verdad? Y construir este humanoide que finalmente sale a la vida y es profundamente rechazado y vuelve sobre su autor y lo mata. ¿Me refiero a qué? Me refiero a que la ciencia siempre tiene que tener límites, siempre tiene que tener un proceso ético. El límite que nos está poniendo hoy una pandemia como la que enfrentamos, el límite de la naturaleza y de lo que estamos enfrentando hoy en términos de cambio climático, son límites que nos están advirtiendo de que la pregunta por la ciencia será también una pregunta por el sentido de la ciencia. Es decir, si efectivamente estamos construyendo bienestar, si estamos construyendo sostenibilidad, si efectivamente el aporte de nuestro conocimiento asegura mejor calidad de vida. Y yo creo que en ese sentido, una reflexión sobre la ética en la ciencia, sobre el sentido del proceso del conocimiento, sobre la responsabilidad, sobre todo si trabajamos con seres humanos y para seres humanos, siempre nos va a desafiar en el sentido de cómo el conocimiento que nos empeñamos en lograr efectivamente contribuye al bienestar de las personas, a ser mejores seres humanos, a una mejor calidad de vida. Yo sé que ese es el sentido que finalmente nos anima a todos. Quiero agradecerles estos minutos de atención y espero haber motivado en ustedes un interés por la investigación y a comprenderla como una experiencia de diálogo, de un diálogo interdisciplinario, un diálogo con diversas dimensiones de lo que hoy es la complejidad del ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Realmente es bastante motivador y nos dejan muchas preguntas e inquietudes y temas para reflexionar con nuestros alumnos. Estoy recogiendo algunas preguntas desde el Facebook y te comento tres para empezar. La primera tiene que ver con hasta qué punto el lenguaje interviene o afecta nuestra interpretación del mundo. ¿Sí? Ese vínculo entre lenguaje e interpretación del mundo. La segunda tiene que ver con el uso de comparaciones o de metáforas en la búsqueda del conocimiento. Y finalmente hay una tercera pregunta con respecto al rol del contexto como limitante en la búsqueda del conocimiento o de condición para la búsqueda del conocimiento. Esas son las tres preguntas. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, para cada una de ellas, casi un tratado, ¿verdad? Uno podría reflexionar mucho porque son temas de fondo en lo que es la teoría de la ciencia o la epistemología, todo lo que significa la teoría propiamente sobre el conocimiento.
Yo he subrayado la relación entre lenguaje y conocimiento porque efectivamente el lenguaje es la gran mediación con la que nos vinculamos con la realidad. ¿Cómo la nombramos? ¿Cómo se nombra? Allí solamente cuáles son los recursos del lenguaje para poder dar cuenta de las realidades. Y en ese sentido, cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de los diversos recursos que una ciencia desarrolla para referirse a sus objetos de estudio. Cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando también de las posibilidades que tenemos para interpretar las realidades, interpretar los comportamientos, en qué medida las realidades que queremos comprender son significantes, están cargadas de sentido. Por eso yo decía y aquí paso al segundo punto, perdón, al uso de metáforas, ¿verdad? Yo he escuchado a científicos en la universidad, por ejemplo, gente de la física, explicar procesos y su lenguaje y las formas que apelaban para dar cuenta de ellos eran muy similares a recursos y formas, categorías para explicar procesos que no eran necesariamente físicos. Inclusive yo he llegado a escuchar a biólogos que hablan en términos de comunicación, de equilibrio, por ejemplo, cuando un tipo de cultivo defiende o protege o genera determinados tipos de ambientes, sobre todo contra determinadas plagas, y que hay determinados lenguajes de relación entre plantas, ¿verdad? Dentro de una chacra, por ejemplo, en donde se cultivan diversos tipos de, digamos, de plantas, ¿no? Y ellas, cada una de ellas, aporta un determinado equilibrio y la diversidad hace mucho más fuerte, por ejemplo, que un terreno que es solamente de una sola planta, un monocultivo, como se llama. Y cuando uno empieza a preguntarles, ingenieros, por ejemplo, vinculados al mundo de la agricultura, su lenguaje, sus metáforas, la manera de dar cuenta, uno podría decir, pero esto, como las palabras estructura, relación, modelo, la palabra sinergias, ¿cuántas categorías que podrían estar pasando de una realidad a otra? Yo siempre suelo trabajar con la palabra estructura, con la palabra modelo, con la categoría proceso. Pregúntense cuántas realidades pueden permitirnos ser comprendidas, las podemos nombrar, las podemos describir, utilizando la palabra estructura, la palabra relación, la palabra proceso, dinámica, y podemos dar cuenta de esas realidades que son de naturaleza muy diversa. Por eso yo digo que sobre todo en términos de comunicación de la ciencia, estoy hablando desde la comunicación, siempre la búsqueda de metáforas han sido un recurso para la comprensión. Pero como todo lenguaje tiene también un horizonte, pero tiene límites, efectivamente. Y las metáforas son aproximaciones, como todo modelo en la ciencia es un intento de simplificación, de reducción, de representación de procesos muy complejos. Yo he hablado de una metáfora, la bala mágica, la aguja hipodérmica. Hubiera podido trabajar con un modelo como el de la retórica de Aristóteles, orador, discurso y auditorio. O años después, emisor, mensaje, receptor. Es decir, y cada uno en su tiempo busca cómo simplificar y cómo aprender realidades que son complejas. Y una de las pretensiones también conocimiento, cómo hacer comprensible lo complejo, lo diverso, lo dinámico, lo cambiante. Porque yo finalmente, y eso es el límite que muchas veces tenemos, y voy al contexto,
Hoy, por ejemplo, muchas de las investigaciones terminan en documentos escritos, ¿verdad? En muchas realidades, las tesis, ¿verdad? En muchas de nuestras instituciones escritas, ¿verdad? Solamente en algunas ocasiones, hoy, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, o en la Facultad de Antropología, uno puede graduar. Yo estoy investigando ahora, por ejemplo, el uso de las imágenes en las experiencias religiosas de comunidades andinas. Escrito. Y claro, hablando con mi investigadora me dice, pero ese documento escrito tienes que iluminar, tienes que ilustrarlo con fotos, ¿verdad? Tienes que poder transmitir, porque ¿cómo vas a transmitir de manera escrita, con un lenguaje formal, una posesión, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo describir la foto, pero presentar la foto misma, pero confrontarla, ahí hay una mediación, ¿verdad? Es la mediación del lenguaje. Hay una limitación, hay una posibilidad, pero también hay efectivamente límites cuando uno emplea el lenguaje en la ciencia. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. El tiempo nos ha ganado, se han quedado algunas preguntas en el aire. Quisiera agradecerte profundamente a la Católica y convocar a todos para el próximo jueves 24 de septiembre. Tenemos una segunda conferencia en el marco del Tinkuy Talk 2020 virtual. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el jueves. Nos vemos. Gracias. Buenas noches a todos.